buenos días, Dios les bendiga a todos los que se conectan en este momento, a esta hora de la mañana. Bienvenidos a este devocional, 7 días conociendo al Espíritu Santo. Hoy es nuestro 4.º día. En el que estamos meditando, escudriñando las Escrituras, orando, pidiéndole a Dios que abra nuestros ojos a la verdad acerca de esta maravillosa persona que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es? ¿Cómo debemos acercarnos a Él? ¿Cómo debemos relacionarnos con el Espíritu Santo? ¿Cómo es su carácter? Estamos conociéndole. Para poder tener una buena relación con alguien, necesitamos conocerle.
¿Cierto que sí? Para podernos acercar al Espíritu Santo correctamente, necesitamos conocerle. Para tener comunión con Él, necesitamos conocerle. Lo que la Biblia dice acerca de Él. Así que son bienvenidos los que se conectan, los que se van a conectar, los que van a ver este video. Dios te bendiga. Que Dios te conceda el privilegio de conocer al Espíritu Santo. No solo de tenerlo, sino de conocerlo, de caminar con Él, de andar con Él, de disfrutar de su presencia. Mientras tanto, yo disfruto una taza de café. La palabra de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16. En este texto estaremos meditando hoy Juan 14, 16. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, reconociendo que tú eres Dios, que tú nos hiciste a nosotros, y no nosotros a nosotros mismos, que somos obra de tus manos, ovejas de tu prado. Tenemos vida por el aliento de vida que tú nos diste. Y hoy tenemos vida en abundancia por Jesucristo nuestro Señor, que nos la ha dado. Gracias, Señor, porque hoy también tenemos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, aquel que se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz del abismo, aquel que es llamado y clamado por la iglesia, por el novio. Amado Espíritu Santo, ven a nuestras vidas. Padre Celestial, conforme a tu promesa, envía al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para hacer tu voluntad en esta tierra, para que su voluntad sea hecha, así como en el cielo, también en la tierra. Necesitamos el Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor, esperando con toda paciencia a que tú lo envíes.
para que seamos llenos del poder de Dios, llenos de los frutos del Espíritu, llenos de la presencia de Dios, llenos de conocimiento de Dios, de revelación, de entendimiento. Y esto solo a través del Espíritu Santo. Bendecimos tu nombre y tu presencia en esta mañana. Usa esta transmisión para hablar al pueblo, para hablar al corazón de los hombres, para abrir el entendimiento de muchos. En el nombre de Jesucristo, Padre, yo te lo pido. Amén y amén. Amén. Y dice el texto, Jesús hablando de sus discípulos. Esta es la última conversación que tiene Jesús con sus discípulos antes de partir, justo antes de ser arrestado por aquel grupo de personas traídas por Judas Iscariote. Esa noche, después que cenaron, Jesús conversó con ellos de manera muy extendida y profunda. Les enseñó muchas cosas. Y aunque no les enseñó todas las cosas, como bien le dijo, una de las cosas más importantes, quizás la más importante que les enseñó esa noche, es que no los iba a dejar solos. Es que él iba a rogar al Padre y os dará otro consolador. Miremos las palabras de Jesús, el tono y el carácter de sus palabras. Jesús siempre habló en serio. Nunca dijo nada a medias, de manera superficial, con deseos de engañar o persuadir. Era imposible que aquel que era la verdad misma dijera algo que no fuera 100% cierto. Y él les dice, yo rogaré al Padre. Yo rogaré al Padre. Algo que estamos aprendiendo acerca del Espíritu Santo y de la oración es esto. Nuestras peticiones deben ser presentadas, dice la Escritura, con ruegos y súplicas. Estamos conociendo al Espíritu Santo y estamos conociendo a Dios mismo. Estamos conociendo al Hijo, estamos conociendo a Dios, y estamos conociendo al Padre, estamos conociendo a Dios. Nosotros creemos que hay un solo Dios, como en la confesión del Concilio de Nicea, en tres personas distintas, manifestado en tres personas distintas, el misterio de la Trinidad. Y algo poderoso acerca de la oración es el ruego. En el primer día, conociendo al Espíritu Santo, aprendimos a pedirlo, que hay que pedirlo. Se pide. En el primer día Jesús les enseñó a los discípulos, si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará cosas buenas a los que se lo pidan. En realidad dará el Espíritu Santo, dice Jesús, pero a los que se lo piden. Ellos aprendieron esto. Era lo que oraban cuando esperaban la promesa en el aposento alto. Y fueron 10 días continuos orando
pidiendo y esperando que el Padre les enviara la promesa, que el Padre cumpliera la promesa de enviarles al Espíritu Santo, y como dice en este texto, al otro Consolador. Ahora Jesús utiliza esta palabra aquí, otro Consolador. Otro Paracletos. Voy a tratar de mostrárselos en el original. Esta es la palabra Paracletos, que se traduce al español como intercesor, ayudador o abogado. Ya hemos visto esta palabra en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Allá en las cartas de Juan, en la primera carta de Juan, Jesucristo es nuestro abogado, el intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el primer mediador enviado por el Padre. Pero aquí les está diciendo a los discípulos: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, otro como yo, pero no soy yo. Ahí también se entiende claramente, aunque es un misterio para nosotros, la Trinidad y cómo habita Dios siendo uno en tres personas distintas. El hecho de que no lo podamos comprender a cabalidad no significa que no sea cierto. Como algunos concluyen alguna que otra doctrina por allí, ¿verdad? Hay cosas que nosotros no entendemos de este mundo, pero no por eso las negamos. Yo en realidad no puedo entender muy bien cómo la luz se puede mover tan rápido, a 300.000 kilómetros por segundo, dicen los científicos. Yo por eso no niego esa realidad. Tampoco puedo negar cómo esa misma luz dentro de un agujero negro se puede perder. Cómo las fuerzas de atracción dentro de un agujero negro pueden ser tan fuertes que absorben la misma luz. Ni siquiera puedo entender cómo este material de este micrófono puede ser negro. ¿De dónde viene? A veces no es pintura, a veces naturalmente aparecen estos materiales con estos colores. No sé cómo se dan esos colores, pero ahí están. Y el hecho de que no entienda cómo Dios siendo uno puede habitar en tres personas diferentes, no significa que no acepte lo que allí está en la Escritura. O a ver, si lo puedo señalar por aquí. Sí, ¿verdad? Allí. Ahí dice claramente, lo puedes ver en tu Biblia, y os dará otro Consolador. El Espíritu Santo es otro Consolador. Pero Jesús lo pone a la misma altura, ¿verdad? Otro como yo, para que esté con vosotros para siempre. Pero como son un solo Dios, en otra ocasión Jesús le dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, a través del Espíritu Santo, de este otro Paracletos, de este otro mediador, de este otro intercesor, de este otro abogado. Y ahí también vemos el carácter de Dios con respecto a los que son suyos, a sus hijos, a sus discípulos. Son sus ovejas, somos sus ovejas. Y los pastores, algo que tienen los pastores en particular, como Jesús, que es el buen pastor que da la vida por sus ovejas, es permanecer siempre con ellas. Las ovejas no pueden estar solas. Nosotros, las ovejas del Señor, ovejas de su prado,
No podemos permanecer solos. Algunos se ofenden por falta de humildad, pero en realidad somos muy torpes. Nuestro conocimiento, nuestras capacidades son muy limitadas como para permanecer solo en este mundo, en esta vida. En este mundo tan peligroso donde Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. En este mundo tan engañoso, tan tentador, donde es tan fácil caer y tropezar, no podemos estar solos. Somos seres limitados. Necesitamos a un pastor, a un Dios todopoderoso que nos cuide siempre. Como les decía, en el contexto en que Jesús está hablando, Él está a punto de partir. Sus días como hombre, sus días de acompañar a los discípulos como hombre, como Jesús hecho hombre, Dios hecho hombre, están por terminar. Él está por morir, resucitar y ascender al Padre. Hay una preocupación de los discípulos porque Él les viene anunciando que se va a ir. Ellos no entienden, pero entienden esa parte. No entienden por qué, pero entienden que se va a ir. Él les está diciendo claramente. Ellos se empiezan a preocupar, pero la preocupación mayor es de Jesús. Jesús es el que está más preocupado por ellos, que ellos no se sientan solos. Y por eso les anuncia de antemano lo que va a pasar. Yo rogaré al Padre. Yo rogaré. Y aquí también comprendemos algo. Dios es soberano. Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, omnitodo. Suficiente en sí mismo. No tiene necesidad de nada. Más que de adoradores, es la única parte donde se habla de la necesidad, de una necesidad de Dios, y es que le adoren en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. De resto, Dios no tiene necesidad de nadie. Aún de la adoración tiene millares de ángeles que le adoran en espíritu y en verdad en el cielo. Él los crea. Por eso, para que Dios nos conceda algo, debe ser por su gracia, su misericordia, y esto a través del ruego, de la oración, de la petición, del clamor, de la oración persistente. Por eso Jesús les enseñó a los discípulos, deben aprender a orar sin desmayar, a orar con persistencia. De manera que tampoco podemos entender muchas veces, hay cosas que Dios solo da a través de ruegos, a través de una oración persistente que persiste en el tiempo. Yo rogaré. Yo le insistiré al Padre que les dé otro consolador. Él se los enviará en mi nombre, dice en otro texto. ¿Para qué? Y aquí hay un propósito en esta petición, en este texto. Para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Y esto es poderoso. Para un judío que conoce, ellos no desconocen la presencia del Espíritu Santo. Los judíos, a los que Jesús le está hablando a discípulos judíos. Ellos conocen muy bien las Escrituras, el Tanaj, el Antiguo Testamento, el Pentateuco. Ellos conocen muy bien lo que sucedió en el libro de los jueces, en la historia de los jueces, cómo el Espíritu Santo venía constantemente sobre los jueces para que pudieran liberar a Israel cuando clamaban y se arrepentían de sus pecados, aunque era temporalmente. Pero yo conocía muy bien cómo el Espíritu Santo vino sobre Otoniel, sobre Gedeón, sobre Jefté, sobre Sansón y sobre muchos jueces para liberar a Israel, cómo el Espíritu Santo venía con poder, cómo vino sobre los primeros reyes, sobre Saúl, sobre David,
como venía sobre los profetas. Ellos sabían, por lo menos, que había un Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios venía sobre las personas con poder para hacerlos profetizar o darles fuerza sobrenatural, como a Sansón. Y hubo otro juez, que no recuerdo su nombre, que también el Espíritu Santo vino sobre él y mató 600 personas con la aguijada de un burro también. Ellos conocían esto. Ellos conocían la operación del Espíritu Santo respecto al poder, del empoderamiento. Y esto es importante y muy interesante porque son las palabras que utiliza Jesús en Lucas 1. Vamos a leerla. Las palabras que Lucas utiliza para introducir su segundo evangelio, el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1. Y dice, y reuniéndole les mandó que no salieran de Jerusalén, Lucas 1:4, sino que esperaran la promesa, la cual les dijo, oísteis de mí. Le está diciendo, antes de ascender, ¿recuerdan lo que les dije en Juan 14 y Juan 16? En esa conversación profunda y extensa que tuvimos antes de que me arrestaran. ¿Recuerdan de esa promesa que escucharon de mí? Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ellos intentan cambiar la conversación y les dice, porque no entienden mucho, como quizás algunos de ustedes todavía no entienden estas palabras. Pero no se preocupen, porque a mí me llama mucho la atención que después que Jesús les dice esto, en el siguiente verso, entonces los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? O sea, Jesús les está hablando del Espíritu Santo y ellos estaban pensando en lo que todos los judíos pensaban. La restauración de Israel hasta el día de hoy. Todavía pensaban de manera muy natural, ¿no? Creo que es una de nuestras limitantes para comprender las Escrituras y comprender a Jesús. Jesús les está hablando de los grandes misterios del reino de Dios, de un reino espiritual, que no es un reino distante como algunos piensan, que el reino de Dios espiritual está distante al natural. No. Está hablando de algo que está entrelazado, que está entre nosotros. Se le dijo, el reino de Dios está aquí. Ellos intentan cambiar la conversación, el foco de lo que Jesús les está hablando acerca del Espíritu Santo. No les entra. Y espero que hoy a nosotros nos pueda entrar al corazón. Porque Jesús les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, en su propia potestad. Pero recibiréis poder. Escuchen, les estoy hablando del Espíritu Santo. Quizás ellos, por el conocimiento que tenían de la ley, del Tanaj, de que el Espíritu Santo venía sobre estas personas tan especiales, sobre los jueces, reyes, sacerdotes y profetas, y ellos no son nada de esto, son pescadores, ex cobradores de impuestos, ex subversivos. Había de todo en ese grupo de discípulos, ¿no? ¿Qué grupo tan especial? Es delincuentes, servidores del imperialismo, como Mateo. Y quizás ellos decían, no puede ser esto para nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Adonai, del Señor, sobre nosotros, no puede ser. Pero Jesús les vuelve a insistir,
pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, sí, sobre ustedes. Créanlo, es sobre ustedes. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. De verdad que la incredulidad es un gran problema para nosotros. Ciertamente la incredulidad es una gran limitante para nosotros, créeme. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es muy difícil caminar con Dios sin creerle a Dios. Ya nosotros no somos solo de los que creemos en Dios cree hasta el diablo. Los demonios también creen y tiemblan. Nosotros no somos creyentes porque creemos que Dios existe. Somos creyentes porque creemos en sus palabras, en sus promesas, en sus mandatos. Porque creemos que todo lo que Él dice es verdad, que todo lo que Él dice se cumple o se va a cumplir, que todo lo que Él dice acerca de mí es verdad, aunque parezca imposible. Y sabes que eso es una de las más grandes, o quizás la más grande limitante para ver estas verdades, estas realidades de Dios en nuestras vidas, esta realidad de ser lleno del Espíritu Santo. Alguno podría pensar, como yo muchas veces he pensado, indagando y estudiando estos textos, estos temas, bueno, esto Jesús se lo está diciendo a los discípulos, a los apóstoles. Muchos podrían pensar así, ¿verdad? En su teología limitada, enmarcada. Jesús le está hablando esto a los apóstoles. Quizás estas cosas solo son para los apóstoles. Está bien, vamos a decirlo así, vamos a pensarlo así por un momento. Y digamos que sí. Vamos a hacer una exégesis bien exhaustiva y decir que sí, literalmente Jesús se lo está diciendo a los 12. Y entonces esta promesa es solo para los apóstoles. Vamos a decir que sí, que para el resto de los creyentes lo único que podemos obtener del Espíritu Santo es su sello, ser sellados por Él y listo. Producir algunos frutos. Porque bueno, sí, Gálatas 5:22 en adelante, Pablo sí le habla a la iglesia, pero si lo tomamos literal. Aquí voy a abrir un paréntesis teológico, exegético y teológico. Para los amantes de la teología y la exégesis, como yo. Algunos dirían, sé que algunos piensan, bueno, estas cosas, en este caso, son para los apóstoles. Para el resto de los creyentes son cosas como lo de Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu. Esa es la promesa para nosotros. Manifestar los frutos del Espíritu, el amor, la bondad, la benignidad, paciencia, templanza y demás. Pero si somos bien exhaustivos, eso es solo para los Gálatas. Era solo para los hermanos de Galacia. Pablo no le escribió eso literalmente a los hermanos de Corintio, de Roma, de Tesalónica y demás. Entonces no podemos aplicar la exégesis así. En realidad debemos estudiar todos los textos respecto al Espíritu Santo y entender qué es lo que en realidad es para todos los creyentes, si en realidad esto es para algunos y esto es para otros. Bueno, ese era el problema que tenían los discípulos. El Espíritu Santo era solo para personas especiales en el Antiguo Testamento, jueces, reyes, sacerdotes y profetas. Pero había una profecía que estaba por cumplirse. Había una profecía que estaba por cumplirse y iba a romper esa interpretación acerca del Espíritu Santo. Y creo que Dios lo está haciendo en este tiempo, lo quiere hacer otra vez. Creo que hemos vuelto a limitar
a Dios, a la soberanía de Dios, que hace como quiere. Y una de las cosas que quiere y quiso siempre y ha querido es derramar de su espíritu sobre toda carne. Ahora, el texto que utiliza Jesús, vamos a tratar de ponerlo aquí en pantalla, de Hechos 1:8. A ver. Un segundito. Vamos a ver. Aquí está. Este texto, pero recibiréis poder, esta verdad, yo de verdades. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Esta es la versión de las Américas. Solo cambia el orden de algunas palabras. Para los judíos, para estos discípulos judíos, y aún para nosotros los cristianos, lectores y estudiosos de la Escritura, es muy diciente y muy claro según la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Un judío escuchaba esto, o una persona que haya estudiado el Antiguo Testamento va a entender algo muy rápidamente. Y ya lo dije al principio. Cada vez que el Espíritu Santo venía sobre un juez, sobre un rey, sobre un profeta, normalmente, frecuentemente, la palabra que se utiliza vamos a verlo, definitivamente vamos a verlo. Vamos a un momento a mostrarlo también, a tratar de mostrarlo en pantalla estos textos, porque venimos diciendo que estamos conociendo al Espíritu Santo, pero en la Escritura, más allá de la experiencia. Las experiencias son engañosas. Las experiencias están sujetas a interpretación personal. Son válidas para las personas, para la vida personal, pero son subjetivas porque están ligadas al sujeto que las vive. Pero la Escritura es objetiva, es para todos. Y Jesús está basando todas sus promesas, todo lo que Jesús les está enseñando a los discípulos es acerca de las promesas, de lo que Dios ha dicho. Por eso, deme un segundo y vamos a tratar de proyectar la Biblia, las Escrituras, porque no quiero que penséis, bueno, me disculpan, ahí se me salió el español de la Reina Valera. No quiero que vosotros penséis que es interpretación personal o alguna doctrina personal. No. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Un segundo más, por favor. Ya casi lo tenemos.
Ok, ahí tenemos la palabra profética más segura. Incluso podríamos decir la experiencia más segura, más veraz. Respeto mucho, soy un admirador, soy un apasionado por conocer las experiencias que han tenido hombres de Dios, hombres que han mostrado ser de Dios, más allá de la manifestación del poder de Dios en sus vidas. Personalmente soy de los que admiro a los hombres de Dios por su carácter, por reflejar el carácter de Cristo. Cuando veo a un hombre de Dios comportándose como Jesucristo, entonces yo pongo allí el foco. Yo digo, ahí está Dios. Porque si hay algo que es imposible de manifestar sin la ayuda del Espíritu Santo, es el carácter de Cristo. En estos días también mencionamos que el poder de Dios lo pueden manifestar hombres sin Dios. Dios se puede decir así, se lo presta. Lo puede prestar a algunos hombres que no tienen la aprobación de Dios. Por su carácter soberano acerca de los que aman la mentira, Dios les envía un poder mentiroso. Es otro tema. Pero si hay algo que no podemos negociar es la verdad de la palabra. Entonces, ahí está Jesús diciéndole, ahí está el texto. Aquí está Jesús diciéndole, pero recibiréis poder. Ahora, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, ese sobre vosotros, para los judíos, estaba muy claro, ahora vamos a ver, en el libro de los jueces, donde empiezan a manifestarse estas cosas. Estamos leyendo en la Biblia de las Américas y vamos a ver esa expresión por primera vez. En el libro de los jueces, aquí empieza el Señor a levantar los jueces. Desde el verso 16, el Señor empieza a levantar los jueces. Mucha atención. El pueblo de Dios empieza a clamar cuando empieza a sufrir las consecuencias de su idolatría, de apartarse de Dios. Aparece el primer juez en el capítulo 3. Y aquí está la misma expresión. Y vino sobre él, sobre Otoniel, el Espíritu del Señor. ¿Para qué? Para juzgar a Israel. Esto es lo que los discípulos están escuchando de Jesús allá en Lucas. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder. ¿Para qué? Aquí es para juzgar a Israel. En el libro de los huesos es para juzgar a Israel. Para liderar, para cumplir un ministerio que era juzgar a Israel. De ahí en adelante, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, del Señor, se empieza a manifestar. Por ejemplo, acá en el capítulo 6, aquí en el libro de los jueces, el Señor llama a Gedeón, un hombre común y corriente. Es que hay algo que
creo que entendimos mal acerca del Antiguo Testamento y del Espíritu Santo. Hemos dicho, el Espíritu Santo venía sobre personas especiales. No, no eran personas especiales. ¿Sabes qué pasaba? El Espíritu Santo siempre ha venido sobre personas comunes y corrientes para hacerlas especiales. Lo que los hacía especiales era el Espíritu Santo cuando venía sobre ellos. Y creo que por eso hemos tenido ese mal concepto, esa mala interpretación acerca de que el Espíritu Santo venía sobre personas especiales. Y como tú y yo no somos especiales, en un sentido, porque en otro sí, quizás podemos decir como los discípulos, bueno, no creo que esto sea para mí. Gedeón no tenía nada especial. Un muchacho un poco arriesgado, de que sí, quería, que guardaba comida a escondida del enemigo para que el pueblo no muriera de hambre, o por lo menos su familia. Pero después, cuando el Señor llama a Gedeón, que era un hombre muy corriente, así como tú y como yo, que lo único especial es que queremos hacer las cosas bien, ¿no? Con un poco de temor a veces. Gedeón no era el más valiente, aunque el Señor lo declara porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. No era que se enfrentaba a los madianitas y luchaba contra ellos para defender la comida, no, era que escondía la comida. Pero hasta que esto no sucedió, Gedeón no pudo cumplir con el llamado que Dios le hizo. Y aquí está otra vez esta verdad. Y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Esto es lo que los discípulos entienden muy bien cuando Jesús les habla allá en Lucas. Creo que no es necesario ver más ejemplos. Vamos a regresar a Lucas. Perdón, Hechos. Eso es por estar diciendo el segundo evangelio de Lucas. Y aquí está la misma expresión. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, así como venía sobre los jueces, sobre los reyes, así como vino sobre David, así vendrá sobre ustedes para que cumplan con el llamado y el ministerio que yo les he dado. Y aquí, ¿cuál sería? ¿Cuál es el llamado que ellos tenían? Aquí está. Para que me sean testigos. Este es el llamado, este es el ministerio. Para que me sean testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, ¿por qué necesitaban al Espíritu Santo? Bueno, creo que es obvio, pero vamos a tratar de decirlo con la humildad con lo que Dios lo hace, con la que Jesús lo hacía, que explicaba cosas obvias. Eso es humildad, explicar lo obvio, porque a veces lo obvio para el hombre no es tan obvio. ¿Cómo ellos iban a testificar en Jerusalén, en la ciudad donde mataron al líder? O sea, ¿cómo iban a ser testigos en una ciudad que se volvió contra su líder, contra su maestro y Mesías, donde mataron a Jesús, donde Jesús fue arrestado, humillado, crucificado y muerto? Para hacer eso iban a necesitar esta palabra: poder. Y este poder lo da esta persona, el Espíritu Santo. Solo cuando Él venga sobre vosotros, ese sobre la cabeza, está por encima, es algo que viene por encima. Algo que ellos entendían muy bien por la enseñanza del Antiguo Testamento. Vamos a verlo sobre vosotros. O rápidamente, ¿por qué sobre? Aquí en Primera de Samuel, ¿a qué se refiere ese sobre?
Primera de Samuel, capítulo 16. Dice el verso 13 aquí: entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Está hablando de David. Eran ungidos los escogidos con aceite. ¿Dónde se echaba el aceite? Sobre la cabeza, y corría. En el caso de Aarón, que tenía una barba que le llegaba a los pies, corrió sobre su barba hasta los pies. En el caso de David, no sé qué tan... Bueno, David era muy joven, no sé qué tan grande era, si ya tenía barba. Eso no lo dice. Pero sí dice que Samuel tomó el aceite y lo ungió. Se lo echó en la cabeza. ¿Y qué pasó después? El Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Esta es la representación simbólica de la venida del Espíritu Santo en el aceite, de la unción. Es sobre. Y vino poderosamente, con poder. Es la misma expresión y los discípulos lo saben muy bien. Aunque les cueste creer, como quizás a ti te puede estar costando. Por eso se necesita fe. La palabra de ayer fue que esto vendría sobre los que creyesen en Jesús. Esa fue la palabra de ayer, en Juan capítulo 7, ¿verdad? Hablando del Espíritu que había de venir sobre los que creyesen. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces volvemos a Hechos y encontramos esta expresión: sobre vosotros, para que me sean testigos. Ahora, muchos quieren o queremos cumplir con el ministerio lo que hemos sido llamados, que somos todos. En el contexto más amplio y sencillo de la Escritura, del carácter de Dios, todos los creyentes están llamados a hacer algo para Dios. Es imposible que tú hayas venido a Cristo y que no tengas un llamado. Solo que algunos lo circuncidan a algún ministerio en específico, pero y aún la misma palabra ministerio que hemos estudiado, que no es más que diaconía en griego, que es servicio. Eso quiere decir que todos también tienen un ministerio, porque todos tienen que servir a Dios. Todos estamos al servicio de Dios. Somos hijos de Dios, pero también siervos, como los príncipes que le servían a sus padres los reyes, como siervos también. En ese sentido, todos tenemos un llamado, porque todos tenemos una diaconía, un ministerio en griego. Todos tenemos que realizar un servicio para Dios. Por eso es que esta promesa, aunque Jesús se la está haciendo directamente a los apóstoles, ya vamos a ver la verdad en el siguiente capítulo. Aquí en el verso... No se ve el 1, pero lo leemos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y vamos directo al verso 4. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Algunos se complican la vida con la escritura. No sé por qué somos así. Acabamos de leer lo que Jesús les dijo, que era lo que importaba. Vamos a verlo otra vez. Capítulo anterior. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Eso es lo que Jesús les está hablando, porque Jesús les está prometiendo algo del Antiguo Testamento. Ya Pedro lo va a confirmar en el capítulo 12. Este es lo que estaba profetizado por Joel. Esto ya estaba profetizado. Esto estaba prometido de parte de Dios. Y para que ellos entiendan lo que va a suceder, Jesús les habla en las mismas palabras con las que
Habló en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. Aquí está el cumplimiento de lo que Jesús les estaba prometiendo. Ese sobre equivale ahora a ser lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, lleno del poder. De ahí para adelante, las manifestaciones del Espíritu Santo, la forma en que Él se manifiesta, hace parte de su soberanía y del propósito que tiene con cada persona y su ministerio, que son muchos. Como Pablo bien lo describe en 1 Corintios 12, 11, 12, 13, 14, acerca de los dones del Espíritu, las manifestaciones y operaciones del Espíritu, donde muchos han quedado enfrascados. Lo que sí está claro y debe estar claro para nosotros es lo que Jesús acaba de decir en base a lo que venía diciendo, anunciando en el Antiguo Testamento y que ahora se cumple en los discípulos. Ahora, ¿cuántas personas habían en este lugar? Este día, ¿cuántos son todos? ¿Cuántos son todos? Los 12 apóstoles. ¿Será que vino sobre los 12 apóstoles? ¿Será que era solo para los apóstoles? Vamos a retroceder entonces un poquito en el capítulo 1. A ver. Tenemos aquí en el verso 15, dice: por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaba reunido allí. Un grupo de 120 personas. Entonces, aquí en el capítulo 2, todos es de todos ese grupo como de 120. No eran 120, era como, pueden ser 121, 119. No importa ese número, y ese número, como en otras ocasiones, Dios no lo especificó. Lo único que Dios está especificando y aclarando es que aparte de los 12 apóstoles, que ya habían escogido al reemplazo de Judas, en el capítulo anterior también, había más personas que no eran apóstoles, ni profetas, ni maestros. ¿Quiénes en realidad? Ahí estaban las mujeres y el resto de los discípulos, que eran muchos, como los dos que iban camino a Emaús. Eran muchos los discípulos de Jesús. Me imagino que estaban los 70, que también Jesús había escogido y encomendado una misión. Y las mujeres, que también eran muchas. Todos. ¿Por qué todos? Pedro lo explica más adelante. No empiezan a hablar en nuevas lenguas porque el Espíritu Santo así lo quiso. Pablo después explica que Él reparte dones como quiere, a quien quiere. Si Él quiere te hace hablar en lengua. Si Él no quiere no te hace hablar en lengua. Si Él quiere te llena para que profetices. Si Él quiere te llena solo para que prediques. Y por favor, dejemos que Dios haga lo que quiera. Me asombra y a veces me causa gracia que algunos que defienden la soberanía de Dios son los que más limitan a Dios. Algunos que defienden la doctrina de la soberanía de Dios son los que más le ponen límites a Dios. Dios es soberano y el Espíritu Santo también significa que Él puede repartir los dones que quiera, manifestarse como quiera, cuando llena una persona. Volviendo al libro de los Jueces, cuando llenó y vino sobre Sansón, vino con una fuerza sobrenatural. Sobre Jefté no. Vino solo con una visión a darle un poder para el liderazgo de reunir personas, de convencimiento, por ejemplo, con una gracia sobrenatural para reunir a los soldados, para reunir algunas tribus. Para todo eso se necesita el Espíritu Santo. Aquí vino sobre estos 120 y los hizo hablar en lenguas porque así quiso. Los hizo profetizar y así hacía comúnmente. Pero Pablo después explica que no todos hablan lengua. Lo que sí es que sobre todo el que venga va a venir con poder.
y para testificar de Jesucristo. Porque estas lenguas tenían ese propósito: captar la atención de todos los que visitaban a Jerusalén en la fiesta de Pentecostés, que venían de muchos lugares y países, para luego Pedro predicarles, como dice aquí, discurso de Pedro en Pentecostés. No era solo para que se quedaran asombrados con el don de lengua, como algunos bien creen que el don de lengua es solo para impresionar. No. Jesús les dijo: el Espíritu Santo va a venir con poder para que me sean testigos, para que testifiquen de mi muerte y resurrección, para que le digan al mundo que yo morí por ellos y resucité para darles vida eterna. Y esto es lo que Pedro les va a decir a toda la multitud de Pentecostés. Pero hablando de la promesa, aquí Pedro les recuerda las palabras de Joel. Desde acá, desde el verso 16, dice: sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Para los amantes de la escritura, que deben ser todos los creyentes, de la interpretación, aquí está Pedro haciéndole exégesis a una profecía de Joel. Le está dando cumplimiento. Esto que ven es lo que fue dicho por el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ya no será sobre jueces, reyes, profetas o sacerdotes, sino sobre toda carne, sobre todos los creyentes, como hablamos ayer, sobre todos los que creen e invocan el nombre del Señor, sobre todos los que creen en Jesucristo. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas, ya rompiendo esa división que había entre hombres y mujeres, porque en Cristo no hay ni hombre ni mujer en el buen sentido de la palabra. Por eso vino ese día sobre las mujeres que en la sinagoga y en algunas iglesias todavía cristianas las sentaban lejos de los hombres. Ese día no, todos estaban reunidos, unánimes, como un solo hombre. Vino el Espíritu Santo. Y esa es la palabra de hoy. Podemos esperarlo, podemos confiar que Él vendrá sobre nosotros porque está prometido por Dios. Y Dios cumple lo que promete. Si lo crees y lo esperas y lo pides, lo verás, lo recibirás. Y vendrá con poder sobre ti para que cumplas el ministerio que se te ha encomendado. En el sentido estricto de la palabra, más estricto, para que cumplas con la diaconía, con el servicio que Dios te ha encomendado. Créeme, cualquier cosa que Dios te mande a hacer, para hacerla bien, necesitarás de la ayuda y del poder del Espíritu Santo. Sea para un ministerio eclesiástico dentro de la iglesia o para un ministerio extraeclesiástico, fuera de la iglesia. Puede que Dios te envíe fuera de la iglesia a realizar un ministerio, un servicio en la empresa, en la universidad, en la escuela, en la calle. A donde Dios te envíe vas a necesitar del poder del Espíritu Santo. Si no, no podrás. No podrás vencer las tinieblas, no podrás vencer ni siquiera tu carne para poder cumplir estas cosas. Vas a necesitar que venga sobre ti el Espíritu Santo con poder. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga. Hermano José, qué bueno verlo por aquí. Y a todos los que se conectaron hoy y los que se van a conectar después, los que van a escuchar este video, que Dios nos dé la gracia para que esta palabra corra y sea glorificada, llegue hasta el fin del mundo
para que a muchos les sean abiertos los ojos y puedan creer en esta promesa. Por aquí tengo una promesa también que ya se me despertó. Que me va a ayudar a orar. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios en fe. No sé cuántos pueden decir conmigo: Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en tus promesas. Y si no, yo quiero creer, ayúdame a creer, Señor, que tú eres bueno y que puedes, y que el Espíritu Santo yo también lo puedo recibir y puedo ser lleno también del Espíritu Santo y del poder de Dios para cumplir con el ministerio o el servicio, con la diaconía que me has encomendado. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres bueno y cumples tus promesas. Tú lo has hecho todo, lo has propiciado todo, Señor. Lo que era imposible para el hombre, no ha sido imposible para Dios. Lo que era imposible para nosotros. Porque hoy no solamente, Señor, nos das el Espíritu, contamos con un privilegio mayor que los que tuvieron los jueces, los reyes, de recibir el poder del Espíritu Santo. Hoy tenemos al Espíritu Santo todos los días para siempre. No solo tenemos su poder, también tenemos su ayuda, su consuelo, su intercesión, su compañía constante. No nos has dejado solo. El Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, para glorificar el nombre de Jesucristo. Quita, Señor, toda barrera de incredulidad, todo engaño doctrinal, toda mentira del diablo que esté impidiendo que los hijos de Dios reciban el don de Dios, la promesa de Dios. Porque es para vosotros y vuestros hijos y para todo aquel que invoque el nombre del Señor este don, esta promesa. El Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por conducirnos a toda verdad. Gracias por abrir nuestros ojos. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, en el nombre de Dios amado, que por favor, te ruego que envíes al Espíritu Santo sobre todos los que escuchan esta palabra. Que les ayudes a creer para que puedan recibir por la fe el don de Dios. A ti sea la gloria, porque solo tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Saluda a los hermanos. Dile: Dios les bendiga. Saluda. Dile adiós. Le chao, hermano. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios a la misma hora por el mismo canal, por Facebook y por YouTube. Mañana tenemos otra cita, el 5º día. Son 7 días conociendo al Espíritu Santo. Mañana también tendremos una palabra acerca de quién es Él, de cómo es Él, de cómo acercarnos a Él, cómo tener comunión con Él. Recuerda que estuvo contigo tu amigo y pastor Ronald Núñez desde la ciudad de Valledupar, la iglesia Casa de Dios. Estamos al servicio de Dios en el barrio Villa Jaidí, carrera 27, manzana 20, casa 1. Los esperamos también este domingo, donde tendremos el cierre del 7º día.
en nuestra escuela dominical a las 8 de la mañana. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y que sean llenos, como dijo el apóstol Pablo, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos, sean llenos. Es imperativo, es una acción. Sean llenos, créanlo, créanle a Dios que Dios los puede llenar con su Espíritu. Sean llenos, pídanlo con fe, para que sean llenos del Espíritu Santo. Dios les bendiga, hasta pronto.